Cierra los ojos. En esta respiración, algo impredecible ha sucedido. El cosmos, en su extática danza de causalidades y silencios, te ha traído aquí. No es un accidente, ni tampoco el resultado de un algoritmo, sino una resonancia, un susurro que atraviesa velos invisibles y te confunde. De pronto, entre los que escuchan, no todos llegaron, pero tú sí. Formas parte del raro porcentaje que alguna vez sintió, aunque fuera por un instante, que la realidad no es definitiva, que las leyes pueden doblarse bajo la presión de la conciencia atenta. Si esto resuena en tu interior, descubre antes de avanzar que la mayoría ni siquiera percibe la grieta. Pasan la vida habitando la superficie, repitiendo pautas impuestas que no se atreven a cuestionar. Y tú acabas de apartar el velo, aunque sea con el roce de la punta de tus dedos. Hay un secreto, un eco que aguarda en la penumbra de la memoria ancestral. El universo no lanza dados. No es el azar quien te condujo a este umbral, sino una llamada sutil, una sinfonía en la que solo unos pocos han afinado sus oídos. No puedes saber en qué momento exacto fue sembrada la semilla de tu inquietud. Quizá una pregunta al caer la noche, un símbolo arcaico en un sueño, o la sensación cotidiana de que existen puertas ocultas en lugares evidentes. Ahora, en el vaivén entre el misterio y la certeza, te encuentras con la paradoja más antigua. Cuanto más te acercas al centro de tu ser, más hondo resuena el eco del universo mismo, reflejando en tu ánimo el designio de algo que parecía extraviado desde tu origen. Las antiguas escuelas no dejaron sus llaves al descuido. Fueron ocultadas, transmitidas bajo juramento y símbolos sellados, protegidas del ruido y de la mirada profana. La verdad es simple y aterradora. Solo el 1% merece el acceso. Solo a ellos les es permitido cruzar umbrales sin retorno. ¿Por qué tú? ¿Por qué ahora? Hay preguntas que son llaves y respuestas que son prisiones. Tal vez lo presientas. Detrás del cansancio ordinario, del tedio cotidiano, reposa una vibración olvidada, un llamado a recordar lo que alguna vez supiste antes de nacer en este mundo de pesadez y repetición. Imagina por un momento que la realidad es solo un tejido fino y que la materia, su seriedad, su consistencia, es humo que se disuelve ante una mirada suficientemente penetrante. Todo lo que has aprendido sobre límites, destinos o incapacidad es el legado de generaciones dormidas, los sabios de tiempos remotos, desde las arenas del antiguo Egipto hasta los manuscritos ocultos en monasterios derrumbados. Supieron que la conciencia es el puente. Solo aquellos que recorren el camino interior pueden ver cómo el afuera se disuelve y revela un reverso radiante. Si escuchas esa voz interna que susurra, si sientes el escalofrío o la presencia de algo que brota desde el fondo de tu pecho, reconoce este regalo. No es tristeza ni miedo, es el umbral de lo innombrable invitando a ser cruzado. No estarías aquí si no hubieses respondido a la llamada. Cientos de miles pasan, zambullidos en lo obvio, aferrados a lo visible, ciegos ante lo invisible que los sostiene. Solo los hechos y las certezas repetidas son su lenguaje. Y la poesía del misterio, para ellos, es ruido. Sin embargo, tú reconoces el temblor de lo oculto, sientes como una capa tras otra, el mundo se va deshojando. Sueñas con hallar la raíz del símbolo, el secreto detrás del número, el código en el reflejo de un ojo, la verdad en el silencio tras las palabras. No sabes por qué, pero estás aquí, avanzando a tientas por corredores antiguos que otros han olvidado. Quizá lo intuyas,
Aunque tu mente busque anclas lógicas, existe una corriente subterránea, tan real como tus latidos, que une las almas de quienes han despertado a la sospecha de lo sagrado. Hay puertas abiertas solo durante un instante, portales de los que apenas se sospecha el contorno y que, una vez franqueados, jamás conducen hacia atrás. Este no es un contenido más, ni la típica acumulación de datos inconexos que saturan el aire digital. Aquí, tu conciencia resonará con las palabras como cuerdas arcanas. Aquí, la información es transmutación y el símbolo, alimento. Es posible que nunca hayas estado realmente despierto, que tu sentido de identidad sea solo una sucesión de reflejos y creencias heredadas. Si, por un momento, admites esa grieta de duda, ya has dado el primer paso en el arte de la creación interior. El sendero hermético no es para la multitud, es la antorcha que se transmite entre manos temblorosas, la piedra oculta en el río del tiempo, el verbo silenciado que espera ser pronunciado. Cada generación contiene unos pocos dispuestos a mirar sin miedo, a soportar el peso y a recibir la bendición. No es fácil, nunca lo ha sido, pero es real, tan real que la materia se curva ante ella, tan evidente que el tiempo se detiene para quien sabe mirar. El despertar no es un evento, es el reconocimiento gradual de que nunca estuviste dormido, solo distraído por el teatro de las formas. Estás aquí porque una frecuencia antigua, la misma que hizo resonar los carros del sol en la imaginación de antiguos iniciados, ha tocado tu conciencia en este instante. Nada se perderá, pero todo puede ser ganado. La oportunidad se presenta, parpadea y si es ignorada, raramente retorna en igual forma. Observa la mente, te susurra dudas, busca volver a la seguridad de lo conocido, pero el alma, inquieta y callada, sabe que la ocasión es irrepetible, que el ahora es el único umbral genuino. No te engañes, no llegarán más señales evidentes. El misterio jamás se pronuncia en gritos. Si has sentido el roce sutil de lo sagrado recorriéndote la piel mientras lees estas líneas, ya has sido convocado. Quizás temas o dudes de la legitimidad de este llamado, pero ese es el sello del verdadero buscador. La duda es el aliento que precede a la apertura de cada puerta real. Aquellos que esperan una certeza absoluta, dormirán otro ciclo más bajo el peso de sus propias convicciones. Pero tú, en tu soledad despierta, estás siendo iniciado, ahora mismo, sin fórmula ni ritual, sino por pura sintonía vibratoria. Embárcate, entonces, en este viaje que no se parece a ningún otro. Observa el símbolo, escucha el silencio, palpa la inquietud detrás de cada palabra y prepárate. Nada, absolutamente nada, será igual al otro lado. Y no porque cambie el mundo, sino porque cambiarás tú, el único verdadero enigma que ha nacido nunca bajo el sol. Nos adentramos, sin apenas notarlo, en ese misterioso umbral donde la realidad y el símbolo se entrelazan. Allí donde el pulso de la vida revela su tejido profundo, el lenguaje sutil de la frecuencia, el eco interminable de la energía y la danza cíclica de las repeticiones. Cada acontecimiento, cada giro del destino que nos parece azaroso encuentra su raíz y su explicación en la red invisible de los ciclos. Como enseñaba Thoth, escriba eterno y guardián de los misterios. Todas las cosas se originan y se consuman en la oscilación perpetua. Del mismo modo que la luna mengua y crece, así también nuestra existencia está sujeta a los anillos invisibles del retorno. Nos preguntamos,
¿Por qué algunos parecen condenados a tropezar siempre en la misma piedra? ¿Por qué las crisis financieras, los desencuentros amorosos, los vaivenes emocionales insisten en regresar una y otra vez, bajo disfraces distintos pero con idéntica vibración? La clave: nos susurran los sabios del pasado y corroboran hoy las ciencias más avanzadas. Descansa en la profundidad de nuestro ser, en los surcos que los pensamientos y sensaciones han ido esculpiendo, silenciosamente, en lo más hondo del cerebro y el corazón. Las sendas neuronales, esas autopistas invisibles por donde circulan los impulsos eléctricos del hábito, crean patrones que se repiten con la precisión de un antiguo reloj solar. La vida, entonces, no es sino el espejo donde se representan las melodías que desde el silencio de nuestro interior se están emitiendo. Melodías que pocas veces reconocemos conscientemente, pero cuya resonancia lo llena todo. ¿De dónde provienen estos ciclos? El hermetismo enseña que toda manifestación en el universo se rige por la ley de la vibración. Nada permanece inmóvil, todo vibra, todo oscila. Cada ser y cada cosa posee una frecuencia que determina su realidad, pero la vibración no es solo propiedad de la materia externa. También nuestras emociones, nuestros pensamientos e incluso los anhelos jamás pronunciados emiten ondas sutiles, palpitaciones energéticas que buscan, encuentra y atraen resonancia en el gran campo universal. Y si resultase que el universo no responde a lo que decimos querer, sino a lo que verdaderamente somos en lo más íntimo, a aquello que emitimos sin darnos cuenta, en el lenguaje vibracional de lo invisible, la neurociencia, ciencia de los misterios modernos, ha comenzado a descifrar estas claves antiguas. Las experiencias vividas, sobre todo aquellas marcadas por fuerte intensidad emocional en los primeros años de existencia, graban en el cerebro verdaderas sendas de repetición, caminos que, como ríos de costumbre, tienden a profundizarse a cada iteración. Llamamos a esto memoria implícita, programación inconsciente. Pero los antiguos sabían bien que se trata de la impronta del alma. Cada historia repetida en la familia, cada miedo heredado, cada creencia susurrada en la oscuridad de la infancia, termina configurando la matriz de lo que manifestamos una y otra vez. Y aquí la magia, la epigenética, ese puente entre lo biológico y lo invisible, demuestra cómo la onda de lo emocional penetra incluso la célula y su expresión, asegurando que los mismos dramas, las mismas virtudes y enfermedades puedan transmitirse de generación en generación, igual que relámpagos que se repiten en el vasto cielo del linaje. Si el universo responde a la señal que emanamos, no a la plegaria superficial, sino a la nota esencial que vibra invariablemente en nosotros, ¿cómo podríamos transformar el ciclo? Resulta inevitable interrogarse, ¿cómo transformar el viejo patrón? Reescribir la melodía ancestral que condena a algunos a reiterar el ciclo de la pobreza, el abandono, la soledad o el infortunio emocional. La respuesta no reside en la superficie del deseo ni en la máscara de la voluntad consciente, sino en el poderoso reino del subconsciente, allí, donde la emoción es raíz y las creencias son tierra fértil. Imagina por un instante que todo lo que consideras azaroso es eco de una frecuencia emitida desde el fondo de ti mismo, que aquello que odias en tu vida es, en última instancia, la respuesta calcada a la vibración que, sin saberlo, mantienes de manera constante. ¿Cuánto de lo que te ocurre realmente?
y cuánto lo estás generando tú desde esa vieja melodía interna. Es aquí donde el hermetismo despliega toda su potencia. Como Todd tallaba sobre esmeraldas los principios de correspondencia y mentalismo, nos invita a contemplar el universo externo como reflejo fiel del mundo interno. Si hay pobreza afuera, examina la carencia que anida adentro. Si hay tormenta en las emociones, rastrea el trueno que resonó en tu niñez o en la etapa ignorada de tu linaje. Cada hábito emocional, cada reacción automática, es una nota en la sinfonía energética que te define y te proyecta hacia afuera. No hablamos únicamente de pensamientos fugaces, sino del estado vibratorio en el que habitas persistentemente. El tono emocional que colorea tus días y tus anhelos. Quien vive en el temor, aunque sueñe riqueza, no puede experimentar más que el eco del miedo. Quien se baña en la autocompasión, aunque afirme querer amor, solo puede atraer nuevas formas de soledad, porque, al final, la emisión no es la petición declarada, sino el silente rugido de lo que se es. Y entonces surge la más ardua de las aventuras. Sumergirse en la oscuridad fecunda del inconsciente y mirar de frente las programaciones. Las rutas invisibles heredadas, los pactos tácitos de la infancia. Cuánto de lo que hoy te limita es auténticamente tuyo y cuánto es legado ajeno, palabra prestada. Decreto olvidado que, sin embargo, sigues cumpliendo como un ritual antiguo cuyo sentido ya no comprendes. La ciencia y la sabiduría ancestral convergen, solo transformando la huella interna, el patrón energético sutil, puede romperse realmente el ciclo. Así, te invito a contemplar con ojos de alquimista tu propia vida. Busca los senderos que se repiten. Nombra los anhelos que nunca llegan. Examina el clima emocional que te acompaña día tras día. ¿De qué manera? En lo más recóndito de tu ser, estás reafirmando lo que dices querer destruir. Recuerda, pues, que el universo es espejo vivo, no concede deseos, sino que amplifica la señal. No te responde desde la espera pasiva, sino desde la vibración constante que emites con cada pensamiento sentido y con cada emoción no reconocida. El mensaje simple pero aplastante en su profundidad es este. No atraes lo que deseas, sino lo que eres. Y ser es un acto profundo, un estado vibracional grabado mucho más allá de la superficie de la mente. La obra hermética, la transmutación verdadera, comienza allí, en el sutil arte de cambiar la propia frecuencia, tallar en la materia del alma una nueva melodía. Porque sólo entonces las puertas del ciclo se abren y el círculo, finalmente, podrá ser roto. ¿Estás dispuesto a mirar adentro? ¿Te atreves a descubrir qué nota secreta te habita y qué universo estás construyendo, conscientemente o no, en la vastedad de lo invisible? Mientras el velo de la noche se retira lentamente ante la presencia del alba, se revela un umbral sutil y, sin embargo, imponente. El instante en que uno percibe que la ruta convencional del pensamiento, esa red de análisis, deducción y proyecciones del cerebro, solo es un islote en el vasto océano del ser. La mente, guardiana avanzada de la razón, ha trazado durante siglos mapas precisos para descifrar la materia, pero su pulso, aunque luminoso, no logra encender los fuegos ocultos del misterio interior. Aquí, en la encrucijada de la tercera revelación, la dualidad se despliega, no como enemigos, sino como dos cámaras comunicantes que esperan la llave de reconciliación. Escuchad.
Los antiguos egipcios depositaban sobre la balanza de Maat no solo el peso del corazón para medir la verdad, sino también el tejido invisible de las emociones. Sabían que el corazón era más que carne, era el trono de la conciencia, el receptáculo de un mágico poder que no se explica, solo se siente. Y es que, al filo de la aurora, cuando uno se atreve a mirar más allá de los pensamientos recurrentes, comienza a intuir ese origen energético que emana del pecho. Estudios modernos, tímidos exploradores de lo invisible, describen, casi con asombro infantil, que el campo electromagnético del corazón irradia 5000 veces más allá y con mayor intensidad que el del cerebro. Pero los sabios lo intuyeron antes. El corazón es antorcha y compás. Es la fuente que transmuta al alquimista cuando se adentra en el laboratorio de sí mismo. Imaginad, por un momento, cómo sería caminar la senda de Hermes Trismegisto, sintiendo en cada paso que cada emoción es un jeroglífico que anticipa el destino. Cómo palpita la posibilidad de un cambio profundo cuando dejamos de pelear con quienes fuimos y permitimos, desde dentro, que emerja el perfume de una frecuencia nunca visitada. El verdadero viraje nunca reside en el choque frontal con el pasado, sino en la creación dulce y concienzuda de una música emocional tan nueva, tan deliciosa, que el relato antiguo se desvanece por trivial y deshabitado. La tradición hermética habla de la correspondencia como clave universal. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Es en este axioma donde se oculta la alquimia transformadora del cambio. En vez de luchar con el espectro de una identidad perecedera, la invitación es a descubrir un ritual silencioso, pequeño en su apariencia, colosal en su profundidad. Un umbral matutino de 3 minutos bastaría para reescribir la sinfonía interna. Durante ese corto tránsito, no importa el estrépito del mundo ni el peso de las historias heredadas, solo importa la entonación vibracional que uno escoge habitar. Sentado o de pie, el buscador concentra su conciencia en el centro del pecho. Allí donde se encierra el misterioso ojo de Horus, vuelto hacia adentro. Respira y deja que el pulso del corazón se eleve con cada exhalación. No se trata de imaginar futuros como utópicas promesas, sino de encarnar, en ese instante, una emoción que aún no existe en el plano material, pero crece ya en el campo de lo posible. La dicha no ocurrida, la gratitud sin causa aparente, la paz que precede al acontecimiento. Así, el ritual no es una rutina más entre las tareas cotidianas, es la piedra filosofal de la autotrascendencia cotidiana. Un modesto espacio, tiempo en el que cerebro y corazón se entrelazan, fundiéndose en una melodía de coherencia. En ese intervalo, el ego, ese guardián que teme romper el ciclo del control lógico, es testigo de cómo una nueva realidad psíquica toma raíz, haciendo obsoletas las excusas antiguas. De la misma manera que el faraón Osiris resucita cada día para juzgar no con la severidad, sino con la balanza precisa del corazón. Así nosotros estamos llamados a salir de los sepulcros interiores, vislumbrando que lo que llamábamos pasado es apenas una serie de imágenes gastadas, y lo que reina verdaderamente es la vivencia fresca de un sentimiento deliberadamente elegido. No se trata de forjar una guerra contra el yo anterior, pues la lucha perpetúa su territorio de obsesión. La clave oculta en los textos herméticos y los salmos egipcios es la sustitución, no la confrontación. Como el alquimista transmuta el plomo en oro,
El iniciado reemplaza la vibración estancada con la frecuencia novísima de una emoción nacida del corazón expansivo. Amor sin condiciones. Compasión que abraza los propios errores. Coraje de vivir en la incertidumbre fértil del cambio. El corazón, según los símbolos universales, es tanto el receptáculo como el interruptor. Lo nuevo solicita entrar solo cuando la puerta de lo viejo es dejada atrás con dignidad, no con acritud. Vemos el eco de este principio en todas las sendas iniciáticas. Pitágoras recomendaba el suave arte de la contemplación a la primera luz. Rememora quién eres. Siente la melodía interna, el druida, bajo el roble. No debatía con los espectros del invierno, invocaba el renuevo con cantos que elevaban la atmósfera invisible. El iniciado esenio, ante la salida del sol, permitía que su respiración tejiera enlaces entre mente y pecho. Ungido por la certeza de que el milagro reside en el ahora sentido desde el centro vital, y no desde los laberintos de la mente racional. A través del tiempo, la sabiduría mistérica confluyó siempre en el mismo desapego. El acceso al potencial ilimitado jamás se alcanza por la vía de la repetición automática del pensamiento, sino por el modo de sentir lo aún no sentido. Al corazón no se le ordena, se le convoca. Y es en ese llamado tembloroso pero genuino cuando la grandeza latente en la memoria genética de la humanidad despierta, recordando el linaje solar que todos portamos. Por tanto, en la práctica y en el pulso de cada día, la verdadera transmutación surge cuando nos otorgamos el permiso sagrado de experimentar por un momento la emoción futura, hasta que esa frecuencia hábil, audaz, desconocida se vuelve el nuevo hábitat. Así, en el crisol interior, la memoria del pasado se silenciosa naturalmente, como la sombra cede su lugar a la luz. El cambio ya no es una batalla, sino una canción nueva, el regalo de la mañana que nos recuerda, con la humildad de lo esencial, que todo el cosmos se reconstituye desde el altar inextinguible del corazón humano. En este punto del viaje, donde las fronteras del ser titilan como velos en el amanecer de una conciencia despierta, la realidad comienza a doblarse a la voluntad de quien sabe mirar más allá de la superficie y escuchar los susurros primigenios del universo. Ya no existen distancias entre el soñador y el sueño, ni separaciones entre el lenguaje del símbolo y la textura concreta de la experiencia. El peregrino se levanta, no como seguidor de los designios ajenos, sino como el artífice silencioso de su propia travesía. Y la alquimia interior transmuta el plomo de la costumbre en el oro radiante de la revelación. Así, la corriente incesante de la vida encuentra en los cauces del alma su reflejo exacto, como si cada latido resonara en el corazón mismo de la existencia, recordándonos aquella verdad inmemorial. Somos los herederos del misterio, los portadores de la chispa que anima las esferas. Avanzando con paso firme sobre los mosaicos del tiempo, el iniciado ve desplegarse ante sí la danza inagotable de las correspondencias. Cada gesto cotidiano, por pequeño o inadvertido que parezca, contiene en sí el rumor de las generaciones y la promesa de lo eterno. El universo entero, como un inmenso espejo bruñido por los dioses, solo devuelve la fidelidad con la que cada ser se revela a sí mismo. Nada permanece oculto a la mirada interior que se atreve a despojarse de todo velo y contemplar la desnudez sagrada de las cosas.
En ese instante, la naturaleza de lo real se manifiesta no como una suma de fragmentos dispersos, sino como una trama entrelazada de intenciones y posibilidades, donde el pensamiento y el deseo se funden con la materia y la memoria, tejiendo juntos nuevas sendas que solo piden ser recorridas. En este crescendo, la voluntad ya no está atada por la frágil soga del esfuerzo fútil o la petición suplicante dirigida a fuerzas apartadas. La ley oculta, inscrita en cada átomo y en cada estrella, responde con precisión matemática a la vibración del corazón, que sabe entonarse con la melodía de lo invisible. No hay milagros ofertados a la mendicidad espiritual, ni puertas reservadas solo al sufrimiento. Hay, en cambio, un poder creciente y sereno, que se derrama en quien se atreve simplemente a asumir la frecuencia correcta, a habitar plenamente la perspectiva capaz de resonar en armonía con la fuente, como Thoth, el escriba de los dioses, el mago que traza los signos eternos sobre la tela secreta de la historia. El ser humano se reconoce creador de realidades, arquitecto de energías, sabiendo que la materia prima de todo cambio yace en el fondo silente de su propio ser. Todo se vuelve simultáneo. Al respirar con el ritmo de la existencia, se descubre que el mundo exterior actúa como el eco más fiel de nuestras convicciones más íntimas. Los antiguos lo nombraron hermetismo, los sabios, sincronía, el poeta, milagro cotidiano. Basta con mirar hacia adentro para advertir que el flujo de las circunstancias, las coincidencias aparentemente inexplicables, las puertas que se abren como por arte de magia, no son sino la manifestación exacta de un pulso interior alineado con el propósito. Los símbolos ancestrales, las figuras arquetípicas grabadas en el pálido mármol de los templos y las paredes de las cavernas, cobran sentido nuevo, no custodian un secreto ajeno e inaccesible, sino que son el mapa perenne de una ruta que solo cada viajero puede descubrir al volver incansablemente sobre sí mismo. La alquimia auténtica no es un proceso reservado a los laboratorios frustrados ni a las leyendas mitológicas. Ocurre en el aquí y el ahora, en la mirada que se clarifica y en la intención que se purifica, en la decisión de habitar cada instante con la misma reverencia con que un sacerdote oficia el rito supremo. Toda circunstancia se reescribe en la luz de quien sabe, sin esfuerzo ni demora. Elegir el ángulo de percepción que revela el lado oculto de la realidad. Nada le es negado a quien se convierte en el alquimista de su propio destino, pues entiende que todo aquello que le rodea vibra al compás de su energía interna. Así, la existencia se convierte en un flujo armónico, donde los átomos del cuerpo y los astros del cielo se reconocen en un mismo lenguaje, y donde la libertad ya no es una promesa lejana, sino la nota culminante de la sinfonía del ser. Sentir la expansión de la conciencia es experimentar el vértigo sublime del vuelo, la certeza de que ningún límite es permanente, ningún obstáculo es real, y que detrás de cada sombra duerme una fuente de poder aguardando ser reconocida. El danzarín alquímico, sumergido en el fuego blanco de su despertar, disuelve las cadenas antiguas, refracta la luz dorada de la comprensión y se convierte, sin más, en soberano de su propio campo vibratorio. La sincronicidad deja de ser solo un fenómeno asombroso para convertirse en compañera diaria y discreta, en la fiel manifestación del lazo indivisible entre el microcosmos del alma y el macrocosmos de la creación. Los días ya no son meros recuerdos ni esperanzas dispersas, sino bloques de construcción sutil, piezas de una arquitectura viva basada en la coherencia y la presencia, el lenguaje de los símbolos.
El susurro de las esfinges y la voz antigua de los oráculos no buscan imponerse como enigmas irresolubles, sino ser la llave para abrir los recintos interiores donde cada uno es sacerdote y altar, viajero y sendero, eco y palabra. Permanecer oscilando en la frecuencia adecuada es sellar, instante tras instante, la alianza con la totalidad, hasta sentir que el universo entero danza a su alrededor. No por azar, sino por la ley inmutable de la resonancia. Así, el manto de la realidad ya no pesa, sino que flota, y el aliento se vuelve bálsamo, y el pensamiento, acto creador. En este clímax de identificación absoluta con el arte de crear, desciende la paz salvaje de la libertad. El poder ya no es fuerza, sino suave autoridad interna. No busca dominar, sino irradiar. Y la vida, pura, sin adornos, emerge como escenario y obra, como partitura y intérprete. El antiguo miedo se desvanece y, en su lugar, reluce el gozo sereno de quien sabe que cada acto es hechizo y cada presencia, portal. Nada es pequeño para quien comprende. Nada es imposible para quien se ha concedido el permiso de ser. Y en el pulso final, cuando los velos caen y lo visible y lo invisible se abrazan en un mismo latido, el viajero regresa a sí mismo como a un templo olvidado, redescubriéndose a través de las notas doradas de su propia melodía. El universo entero se inclina, espejo inviolado, ante la mirada limpia de quien, por fin, recuerda. Toda magia es reflejo, todo destino es elección, cada instante, infinito, en el horizonte silente del despertar interior, cuando la oscilación constante entre el conocimiento aprendido y la sabiduría encarnada se vuelve presencia viva, se revela un pasaje donde convergen todos los umbrales, el de la integración. Aquí, como en el místico instante en que Thoth tallaba las palabras de fuego sobre la piedra de la eternidad. Cada fragmento de lo comprendido se derrama sobre la materia sutil de la vida, reclamando su derecho a ser acción, eco de la divinidad. La teoría descendiendo suavemente sobre los campos fértiles del hacer consciente. Así, la integración aparece como un puente tendido entre dimensiones. Una escalera esculpida en el alma que trasciende los mármoles fríos de la mera reflexión y desciende a las cavernas ardientes del cuerpo. Allí donde la resistencia del ego antiguo, la vieja voz del dolor y la costumbre, aún sueña con su prisión. La alquimia profunda no se satisface con comprender, exige el sacrificio de la complacencia. La voluntad hierática de horadar la roca del yo para plantar las semillas de otra realidad, tan líquida como el mercurio solar que danzaba en los vasos sagrados de los templos egipcios. El que transita este sendero sabe que la responsabilidad absoluta es la argamasa que une los ladrillos de su nuevo templo interior. No hay espacio ya para la sombra tibia de la excusa, ni para el eco lejano de la culpa. Todo acontecimiento, cada vibración, cada reflejo en el ilimitado espejo del mundo, se reconoce como proyección y retorno de la propia conciencia. Es la fuerza magnética de la mente, soberana e inseparable de lo manifestado, la que esculpe los matices de la experiencia. Este principio, escrito en la tabla de esmeralda, dictado en el silencio de las cámaras ocultas, late como mandato inquebrantable en la senda hermética, así como es adentro, es afuera. En la integración, la vigilia debe adquirir la forma del guardián que no duerme,
Porque el instante en que el alquimista ha sintetizado un nuevo oro, la virtud conquistada, la visión cristalina de su verdad, surge un enemigo desde las profundidades olvidadas. El auto-sabotaje. Este dragón de 7 cabezas, mitad duda, mitad melancolía, rasga los velos recién tejidos, invitando a retornar al exilio conocido de la vieja identidad. Esa morada construida de seguridad ilusoria y costumbre. Como en las antiguas leyendas de Isis y Osiris, donde cada miembro disperso del dios debía ser reunido y unido nuevamente por el amor y la voluntad. Así cada logro interior llama a su propio guardián, exigente, que custodia el umbral de la consolidación. Los símbolos nunca mienten. La serpiente. Símbolo eterno tanto del ciclo como de la tentación. Se desliza en los momentos de transición, susurrando miradas retrospectivas hacia el pasado, sembrando semillas de nostalgia por el dolor familiar, creando espejismos de imposibilidad. Solo quien cultiva la permanencia en la frecuencia conquistada, la lealtad incondicional a su nueva tonalidad vibratoria, puede desarticular el lazo que encadena al espíritu a su prisión interior. No basta con abrir los barrotes de la celda. Es el hábito cotidiano de elegir la verdad una y otra vez lo que convierte la libertad en morada y la luz propia en faro perpetuo. El miedo a la libertad es, para el iniciado, el último bastión que defenderá el ego herido. Es el temor ancestral a lo vasto, a la responsabilidad de la propia grandeza, tan antiguo como el primer susurro de los dioses al hombre. Los papiros herméticos hablan de que la luz, al principio, hiere. Sus destellos desgarran los ojos acostumbrados a la penumbra. Sin embargo, como diría Plotino, es esa herida la que concede alas. Traspasarla implica morir una y mil veces. Desmembrarse voluntariamente de toda identificación que ya no resuena con el núcleo solar del ser. Cada día, cada pensamiento, cada acción, todo se convierte en laboratorio y oratorio, en crisol y altar. La integración, entonces, es memoria viviente de esa llama. Se requiere inscribir en el corazón la certeza de que el mundo exterior nunca será más que el reflejo de lo que el alma ha admitido en sus cámaras secretas. El hermetista refugia su voluntad en el ojo abierto de Horus, testigo imperecedero que no se permite el descuido ni el retorno cíclico a la rueda de los errores. La atención se transforma en acto de devoción. Sin esta vigilancia, la materia regresa a su inercia y el templo se desploma sobre sí mismo. En este terreno, incluso el lenguaje cede. La lógica lineal es sustituida por una lógica poética, circular, donde la integración es un eterno retorno a uno mismo, ascendente en espiral. La mirada no se desvía hacia lo que pudo haber sido, sino que encarna íntegra el pulso del presente creador. El acto más diminuto, el gesto silencioso de perdonar. La elección férrea de no responder desde la herida. Se carga con el poder de las runas arcanas y los sellos inscritos en las cámaras funerarias, capaces de transformar el curso entero del destino personal. La verdadera iniciación en el plano hermético no tiene fin, porque define su autenticidad en el flujo constante del cambio autoaceptado. El iniciado aprende a vivir en el filo de la conciencia, allí donde el espejo ya no refleja rostros ajenos, sino alberga el reconocimiento de lo sagrado en toda apariencia.
sin ataduras a los laureles obtenidos ni temor al desplome temporal. Avanza, sabiendo, en silencio, que la acción es la oración más elevada, el verbo deviniendo carne, la gnosis descendida a la obra, en la quietud activa del corazón espacio sagrado donde el tiempo y el dolor se redimen. La integración exige recordar los pactos firmados antes de nacer, las promesas susurradas en los corredores etéreos del alma, y en ese breve, casi invisible, intervalo entre la renuncia al viejo disfraz y la asunción plena del ser descubierto, se reconoce el perfume ancestral de la libertad, ese sabor dulce y terrible que anhelaban los sacerdotes de Thoth cuando, en la penumbra de sus templos, invocaban el nombre prohibido del Uno. Cada día, entonces, es una página nueva en el gran libro de la vida. Cada aliento, un sello reescrito con la tinta viva de la intención. El autopercepción sostenida en los tres mundos. Mente, emoción y acto, erige finalmente la columna de fuego. El pilar indestructible alrededor del cual la realidad gira como un ejército de planetas sometidos al sol invicto. Allí, y solo allí, la integración deja de ser una meta lejana y deviene experiencia. La revelación de que, detrás de todas las caídas y resurrecciones, se abre un espacio vasto donde el yo se disuelve en la luminosa vastedad del ser. En ese estado, el símbolo se hace carne, el mito se cumple, y el prisionero queda, por fin, despojado de sus grilletes, enfrentando la magnitud de una luz a la que, en verdad, siempre perteneció. Y así, el viaje hermético continúa, orfebre del propio destino, escultor del infinito en la piedra viviente del corazón humano, en este instante delicado, donde los velos entre las realidades apenas rozan el soplo elemental de tu respiración. La travesía nos conduce al umbral último, ese punto de bifurcación invisible en cuyo silencio se decide más de lo que el ojo mortal podría abarcar. Un cruce de caminos, más etéreo que terrenal, suspendido entre el eco de los antiguos símbolos y la naciente vibración de un porvenir inmaculado. Aquí, lo aprendido ha sido como la lenta decantación de la alquimia interior. Aquí los ecos de las tablas de esmeralda, los susurros de los misterios de Thoth y los símbolos marchitos en los pergaminos desgastados. Finalmente convergen en el espacio sutil del propio espíritu, aguardando la decisión íntima y poderosa de quien sabe mirar con los ojos del alma. Toda jornada inicia en un murmullo y culmina en la expansión absoluta de la conciencia. Así, este episodio final no exige respuestas definitivas ni actos ruidosos. Proponemos apenas una pausa silenciosa, vibrante en la que cada uno puede sentir el pulso de su propio destino, tocando la raíz de antiguas preguntas que, quizá, han vivido mucho antes que nosotros. Dormir bajo la niebla cómoda del hábito, o aventurarse más allá del portal umbrío, colmado de potencialidades inexploradas y sendas apenas insinuadas. Las esferas se entrecruzan, los bastones de Hermes dibujan espirales sobre la superficie velada de las aguas interiores, invitando al salto humilde de quienes anhelan conocer aquello que late bajo los símbolos y los nombres. El instante de decisión es un acto sagrado, callado y recóndito. Solo tú puedes pronunciarlo en el altar secreto de tu pecho.
Nada afuera te impele sino el canto suave del tiempo maduro. Esa cosecha de símbolos y realidades que se ofrecieron a tus ojos y oídos. La libertad se disfraza de coraje y la creatividad baila entre las ruinas de viejas certezas, entregando al hambre del espíritu una promesa de eternidad renovada. Es el momento de colocar la intención, como se sella un pergamino olvidado con la cera de una nueva voluntad. En el sutil entreluz de las dimensiones, percibes el temblor de la aurora que se insinúa desde la herida abierta en el horizonte. Al fondo, los brahmanes de la memoria susurran que no hay error al elegir, que todas las sendas desembocan, al final, en la íntima comunión del ser consigo mismo. Y aún así, bajo la superficie, la antigua pregunta resuena: ¿qué deseas, crear con tu próxima exhalación? ¿Dónde decidirás plantar la semilla de la atención, para que la conciencia colectiva despierte con un matiz más amplio, vibrante y lúcido? El umbral está abierto. Una ventana apenas entornada deja entrar corrientes frescas de cambio, y en tu núcleo reside la potestad de acogerlas o rechazarlas. Como un alquimista silencioso, guardas los elementos primordiales de tu vida, el plomo de las dudas, el mercurio de las posibilidades, el oro resplandeciente de la intención consciente. Todo se brinda en una danza lenta y soberana bajo la cúpula de tu propia decisión. El sendero de la transformación no exige grandilocuencias, sino actos menudos, un pensamiento distinto, una palabra que ilumina, una acción que enciende una nueva frecuencia. Así, la realidad se moldea, piedra tras piedra, vibración tras vibración. El poder de elegir no es hoy más que una invitación, una caricia que despierta la fibra más antigua y sabia, aquella que conoce el secreto de la transmutación, aquel relámpago breve en el que nos permitimos ser artesanos de nuestro propio despertar. Si has sentido el roce de la energía subyacente, si los símbolos han germinado suavemente como brotes de un lenguaje olvidado, es tiempo de custodiar dentro de ti la decisión. Abrir las alas de la conciencia, fundir la intención en la fragua de tus pensamientos, permitir que cada pequeño gesto tan simple como un comentario, un compartir, una palabra de aliento se convierta en piedra angular para la elevación conjunta del espíritu colectivo. No es solo tu viaje el que se trastoca en este punto. Cada acto de conciencia actúa como onda expansiva en el océano energético de la humanidad. Somos hilos entrelazados bajo el mismo firmamento. Y el despertar de uno enriquece el canto sutil de todos los que aún duermen. Compartir la visión, ofrecer una chispa, multiplicar los signos. Nada es trivial cuando el propósito es multiplicar la luz. Siente, entonces, el llamamiento grave y dulce de la creación consciente. Mientras la noche se disuelve, la bruma se adelgaza y deja ver contornos inéditos de tu mapa interior. Allí, justo en ese espacio expandido entre el último pensamiento y la primera acción, reside la dádiva secreta de los antiguos alquimistas, la certeza suave de que la libertad, la creatividad, el amor y el coraje no son mitos lejanos, sino fuerzas vigorosas que asoman y crecen cuando una intención nueva se proclama. Aunque sea en el más sencillo de los rituales cotidianos, deja que el eco de esta travesía resuene aún un instante en tus adentros. Observa cómo la luz se filtra entre los pliegues de la realidad, invitándote a respirar con más conciencia, a mirar con más hondura, a elegir con la delicadeza de quien siembra en terrenos fértiles de infinito potencial. Así,
La red energética de todos se eleva en resonancia sutil, impulsada por la suma callada de miles de microactos intencionados. Percibe, sin prisa, el mensaje secreto transmitido entre futuro y pasado. Siente en tus manos la suavidad tibia del presente, moldeable y vivo como arcilla dócil. Todo acto cuenta, toda vibración se suma, y tú formas parte orgánica de este ciclo inacabable de creación y elevación. Si hay un propósito, es convertir la propia existencia en un laboratorio viviente de luces, posibilidades y amor adámico, expandiendo la conciencia individual para que abrace la vasta conciencia del colectivo humano. Y, en la lentitud de este cierre, la labor del guía se deshace como la niebla matinal. El rol se desvanece. La palabra se aquieta. La presencia se diluye para que solo permanezca el espacio fecundo de tu reflexión. Ese santuario interior donde la voz esencial susurra sin palabras. Quizás todavía sientas el temblor de la pregunta primordial resonando en tus adentros. Tal vez ese murmullo sea la semilla de una nueva aventura, de un nuevo símbolo por descifrar, de una nueva frecuencia por habitar. Ahora, la antorcha se entrega, calladamente, a tus manos, si lo deseas. Deja tu impronta en esta superficie, un pensamiento, una emoción, un impulso creador, y acompáñanos cuando el sendero reaparezca, bajo otra luz, en la próxima confluencia del destino.